Tenemos en Paraguay una historia cultural y artística bien marcada. Esa historia es única y nuestra, y debemos mostrarla contada por los protagonistas, para pensar profundamente, para sacar nuestras propias conclusiones. Desde que era muy pequeño, desde que era criatura, él se encerraba en su pieza y dibujaba, porque evidentemente tenía una necesidad de dibujar, ¿verdad? Él se comunicaba de esa manera, porque era bastante parco en el hablar y casi no jugaba con los demás niños. Siempre se estaba encerrando en un cuarto y después descansaba, salía un rato y después volvía y no quería que nadie le tocara sus cosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pienso que ya nació en él eso. Y él fue a estudiar con Héctor Aponte primeramente. Después de Héctor Aponte fue a la Mutualidad de Bellas Artes de Buenos Aires. Posteriormente él fue becado a España, a Francia e Italia para estudiar artes plásticas. Estos son de mi abuela. Esto por ejemplo está sin usar. Estos estaban usados y yo seguí usando, eran de mi abuelo. Así como la corte francesa cultivó el retrato durante el reinado de Luis XIV, Roberto Holden Jara hace lo mismo en Paraguay, creando su propia corte entre los aborígenes a comienzos del siglo XX, retratando a las diferentes etnias, con sus propios reyes y cortesanos, con quienes desarrolla el retrato sencillo, íntimo, de gran penetración psicológica, que se presentan a sus caciques y a las grandes figuras con todo su esplendor. Su retorno es muy particular, ¿verdad? En el sentido de que decide salir de Asunción, ¿verdad? Ahí inclusive en la biografía ya citada de Arturo Alsina, un sesgo así casi romántico, el enfoque de Alsina, ¿verdad? Como que parece que él buscaba el lugar natural donde florezca a través de su sensibilidad toda su fuerza artística. Entonces no encontró mejor lugar que internarse en la naturaleza, en los bosques del Paraguay, y de ahí vincularse con etnias, ¿verdad? Con la cultura indígena, que le interesó muchísimo y terminó siendo un gran defensor de esas culturas, ¿verdad? Lo llamaban Cananá, porque que quiere decir halcón, o sea que en Ñan de Yaraguazú también le decían, porque se sentían muy protegidos, porque él trabajaba así en pos del ingreso de ellos. Y de seguro que Holden Jara habrá recibido toda esa influencia, ese impacto en la representación indígena, en la representación del bárbaro, que en ese momento creaba pánico, ¿verdad?, a una sociedad como la nuestra, o como en nuestro caso hoy mismo, ¿verdad? A muchos le crea una situación de pánico, de inseguridad, ¿verdad? Tratar de entender y descodificar a las otras culturas, a la cultura de los olvidados, de los excluidos. Estos son unos apuntes que él tomó donde está el equivalente en castellano de uno de los dialectos indígenas, ¿verdad? De una de las etnias. Acá, por ejemplo, dice, ¿entendés? Cómo se dice hombre, cómo se dice hombre? Viejo. Viejo, por ejemplo, no sé yo cómo se pronuncia, no sabes. ¿Entendés? Sí, a lo mejor estoy diciendo un disparate. Vieja,
Entonces después dicen, por ejemplo, se dice itesh. Ese momento de la producción de Oldenjara es más que importante, es fundamental dentro de lo que es la cultura del Paraguay, ¿verdad? Es decir, retratar a indígenas suponía de alguna manera capturar gran parte de ese misterio que suponía ya en ese momento la supervivencia de estas culturas, de estas etnias, ¿verdad? Él tuvo la obsesión por dibujar y pintar a esos personajes, ¿verdad? Y termina él dotándole al país, heredándole al Paraguay uno de los acervos más ricos antropológica y etnológicamente hablando, ¿verdad? Y eso no significa que se haya hecho en detrimento de su calidad plástica, ¿verdad? Yo siempre pienso que muchos artistas, para expertos, por ejemplo, Leonardo da Vinci llegó al nivel al que llegó no por el camino del arte, sino por el camino de la obsesión y de la investigación sobre otros temas. Pero era tanta su calidad plástica y evidentemente su talento artístico que todo eso que él produjo, investigando el cuerpo humano desde el punto de vista físico, termina siendo una lección de arte, ¿verdad? Es decir, eso también habla de que no hay necesariamente incompatibilidades a veces, ¿verdad? Yo creo que el talento tiene sus vericuetos y sus caminos. Si bien puedo atender precisamente algo, eso no significa que yo lo haga fuera del registro del talento y de la calidad plástica, refiriéndonos a los artistas visuales, ¿verdad? Yo creo que es el caso de Oldenjara, ¿verdad? Hace esos retratos obsesivamente y hay momentos estelares de la obra, ¿verdad? Oldenjara no solamente nos dejó el legado de su buena pintura, sino también nos dejó un registro que en esa época, por la falta de la tecnología que tenemos ahora, no pudimos precisar en cuanto a nuestros pueblos originarios, a nuestros hermosos paisajes. Y yo creo que él, anticipándose a deseos de conocer nuestra historia y nuestro patrimonio, ha facilitado que podamos saber mucho más de ellos, mucho más de lo nuestro. El pintor Oldenjara incorpora al arte paraguayo una revelación más del tesoro escondido de nuestra tierra patria, que como todas las de América, ofrece todavía vasto campo que explorar, tanto para el artista como para el científico. Es muy interesante eso de considerar de que no teníamos escuela de bellas artes, no había galerías de arte. La crítica desde, vamos a decir, un poco fines del 40, por decir de una manera, toma la posta Josefina Pla. ¿Por qué me interesa hablar de eso? Porque es una obra que crece sin la paternidad de una crítica. No fue esa la suerte del arte moderno, donde la posta tomó Ticio Escobar y escribe un discurso potente sobre el arte moderno que le permitió a los artistas tener primero un proceso diferente y llegar a lugares que tienen un significado absolutamente diferenciado de lo que le tocó en suerte a esos artistas, ¿verdad? Se produce el desenlace en Europa y está el surrealismo, ¿verdad? Desde el 24, y ese es un poco el ambiente donde está Oldenjara, ¿verdad? No olvidemos que su biógrafo, por decirlo de una manera, Arturo Alsina, que escribe una biografía muy importante sobre él, destaca que Salvador Dalí fue compañero y conocido de Oldenjara. Fue condiscípulo de Salvador Dalí. Y él contaba que ya como estudiante en esa época era súper excéntrico. Es cierto que soy excéntrico, pero en estos momentos soy concéntrico.
excéntrico y concéntrico. Fuerte Olimpo, bordo del Tacuarí, septiembre 10 de 1932. Querida mamá, hace 2 días que estamos en este fuerte y hoy volveremos a Bahía Negra, asiento de nuestro regimiento. Aprovecho que hay un barco para Asunción y te envío estas líneas. No debes preocuparte de mí, pues yo me encuentro perfectamente bien y sin ningún peligro. Parece que la guerra ha de ser inevitable, o por lo menos habrá irremediablemente alguna lucha. Hace poco recibí carta tuya que ya había yo contestado. Te escribiré a menudo para no preocuparte por mí. Hasta pronto, te abraza tu hijo, Roberto. Holden Jara formaba parte de la plana mayor del regimiento y entonces no cabe dudas de que fue uno de los testigos presenciales del caso que el artista soldado trasladó al papel. A eso de las 10 de ese día 30 de enero, los bolivianos hicieron un contraataque violentísimo sobre el 3er batallón del RI-5, el que resistió tenazmente durante una larga hora. Pero al cabo de este tiempo comenzó a faltar la munición y entonces el batallón continuó la lucha retrocediendo lentamente, amparándose con el fuego de sus últimos cartuchos. A pocos pasos de la plana mayor del regimiento, una pieza de ametralladora pesada disparaba furiosas ráfagas, pero el enemigo no detenía su progresión y la pieza iba a caer en poder de los soldados bolivianos, al parecer irremediablemente, porque los fusileros no la protegían ya por falta de cartuchos. Fue entonces que se produjo la escena que Holden Jara pinta en una hoja de papel de circunstancia. El cabo Luciano Yegros de Quiquigó alzó la ametralladora de 82 kilos de peso sobre sus espaldas y la salvó en veloz carrera hacia retaguardia. El arma estaba ardiendo, caldeada al rojo por las ráfagas que acababa de disparar y produjo quemaduras de 2º grado en las espaldas del cabo Yegros. En la escena que pinta Holden Jara, varios fusileros aparecen enfrentando todavía al enemigo y otros observan al cabo Yegros con ansiedad. Y todo ocurre bajo una lluvia de fuego enemigo. Panorama muy particular que no tenemos que olvidar, porque otra vez un momento en que el proyecto de país se detiene. Eso fue así crucial, evidentemente, en el campo de la cultura. Muchos jóvenes perdieron la vida ahí, ¿verdad? Todo un imaginario que quedó enterrado, ¿verdad? Entonces, vivir esas situaciones de penas, de sufrimiento, de dolores, de enajenaciones nacionales, yo creo que habrá sido muy fuerte en la pintura expresiva también de Holden Jara. Él ahí hace registros de su vida cotidiana, de la vida de otros, de lo que es el paisaje, por ejemplo, ese paisaje árido muy particular del Chaco. Toma notas de cosas increíbles, de utensilios insignificantes. Es un dibujo potente y muy rico y que a la larga termina siendo una riqueza documental, ¿verdad? Podemos comparar un poco al trabajo de López en la guerra contra la criminalidad. Cándido López hace registros pictóricos importantísimos, ¿verdad? Creo que es uno de los acervos junto con Gavisugui más ricos de la región. Y eso también le cupo a Holden Jara, ¿verdad? Tomar esos registros. Eso, por ejemplo, él tenía bien guardado y nunca dijo nada. Y un día, yo, cuando él ya estaba enfermo y ya no estaba muy consciente, entonces yo me fui a meterme en su estudio y encontré eso, ¿verdad? Y no podía creer, ¿verdad? Porque era una cosa impresionante, ¿verdad? Unas iglesias perfectamente dibujadas, por ejemplo, unas iglesias que ya no están en el Paraguay, probablemente estén en territorio boliviano. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de analizar la historia social o qué pasó con todos los que fueron a la guerra. Sabemos que fueron a defender la patria, pero en este caso especial
esa guerra, esa convivencia, especialmente con los indígenas, con la realidad chaqueña, le sirvió de fuente de inspiración para dejarnos un legado único para todos los estudios antropológicos referente a los rostros, a la situación que vivía y bueno, cómo aplicó sus conocimientos artísticos en un legado tan diferente a lo que es un evento épico. Nosotros recibimos, nos guste o no, recibimos ese patrimonio de ese contexto, ¿verdad? Y claro, necesitamos textos analíticos que nos permitan a nosotros, ¿verdad?, situar no solamente a Holden Jara, sino a los demás colegas, artistas e intelectuales, y entonces ubicar su obra en ese contexto, en ese magma, incluso volcánico, ¿verdad? Entonces ahí entenderíamos mucho mejor el legado de Holden Jara, aunque uno pueda tener diferencias gustativas con respecto a su manera de ver, pero siempre son parte de nuestros espejos, y en esos espejos obligatoriamente tenemos que mirarnos, aunque no querramos o aunque temamos mirarnos. Un extracto del diario escrito por Josefina Pla, y voy a leer esa parte. Al decir antes que Holden Jara era demasiado joven, formulé el mejor elogio que del aspecto subjetivo de su labor pudiera hacer. A su edad se siente el hombre más inclinado a amar y divinizar a la mujer que a comprenderla. Pero Holden Jara, sin perjuicio de lo primero, aspira a lo segundo y lo logra. El alma femenina proteica ha permitido que Holden Jara perpetuase algunos de sus momentos en sus lienzos. Cualquier artista que domine el dibujo y el color pudo crear el cuerpo de pecadora. Muy pocos a la edad de Holden podrán crear la cabeza, esa cabeza en la que los ojos fulguran abrazados. Respecto a este lienzo, para mí el mejor de los expuestos por Holden Jara, haré una observación. Al instante, la concepción de pecadora revela un temperamento, un carácter meridional. Solo un íbero o un hispanoamericano pudo haberla pintado. Pecadora. ¿Y por qué? ¿Acaso ese bello cuerpo que ha pintado Holden Jara no tiene derecho a todo? Sin el trabajo que edifica y conserva la cultura de hoy para el trabajo de mañana, la humanidad estaría detenida en un perpetuo comienzo. Nuestra persona continuaría por breve espacio y fragmentándose, representada en nuestros hijos, que a veces son nuestra antítesis y a veces nuestra caricatura. A su retorno, Holden Jara hace exposiciones, también vuelve a Buenos Aires, hace exposiciones en Buenos Aires, aquí trabaja, hasta que todo eso es como que se dirige a una tardía formación institucional que fue la Escuela de Bellas Artes. Llegar tarde, llegar temprano, ¿qué quiere decir? A nosotros de reflexionar y debatir sobre ese tema, pero de todas maneras sería injusto olvidar el hecho de que Holden Jara hizo parte de un equipo que estaba a la vanguardia y vivía esa vanguardia creando la Escuela de Bellas Artes. El profesor Holden Jara, que era mi profesor de pintura, era un profesor muy exigente, pero muy buen profesor. Él decía, una pincelada hay que dar y retirarse 2 metros para mirar 10 veces antes de dar otra pincelada. Él nos enseñaba así. Y que no teníamos que tener miedo de borrar lo que hacíamos mal. Hay que borrar, no sobreponer pintura. Y él se dedicó con alma y vida a la Escuela de Bellas Artes, entonces fue muy poco, pero muy poco lo que produjo a partir de esa época. Sí produjo, ¿verdad? Pero ya muchísimo menos.
La verdad que él siempre tuvo, ¿verdad?, esa necesidad, de poder legar todos sus conocimientos a la gente joven acá del Paraguay, ¿verdad? Porque no existía una escuela de bellas artes en ese entonces. Pero para mí, por ejemplo, que yo pienso en forma más egoísta, eso le restó muchísimos años de producción. Holden Jara creo que no fue de nada egoísta. Él quiso formar a formadores, quiso inducir, ¿verdad?, una perspectiva pictórica, y en eso creo que está también su rol y su contribución. Entonces deberíamos hacer justicia social también con Holden Jara, porque miró lejos y de manera práctica entonces llega a fundar los pilares de lo que en ese momento ya se instala como una escuela de las bellas artes. En estos días pasados de los festejos del Bicentenario, mucho de lo que se vio visualmente provenía de ese campo, ¿verdad? Entonces es interesante cómo históricamente la lección es clara, ¿verdad? Hay un tiempo en que el símbolo también se consolida. La gente pudo ver obra de Holden Jara reproducida, y eso es muy importante, ¿verdad? Quiere decir que en el fondo están ya instalados dentro de ese marco de la memoria histórica y del significado cultural. ¿Cómo hacer entonces, como diría Rafael Barret, cómo hacer entonces para imaginar un otro país, ¿verdad?, y donde también podamos romper las ilusiones, las confusiones, las mentiras, ¿verdad?, y entonces juzgar más bien a situaciones de verdades que fueran ellas pictóricas o estéticas. Los pinceles de Roberto Holden Jara dejan de trabajar, pero sus nativos magistralmente pintados tienen la majestuosidad de arte tratado con respeto y jerarquía. Buceador de espíritus, capaz de penetrar en el alma del hombre, pone en sus telas el verdadero yo, que pasa inadvertido en mucha gente.